Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer este ramito de rosas a crochet. Vamos a aprender a hacer una rosa grande, una rosa pequeña y unas hojas. Para hacer nuestros ramitos de rosas vamos a utilizar un hilo de amigurumi, idealmente hilo de algodón. Yo no me pude resistir a estos mini ovillos de 10 gramos especiales para hacer amigurumi. Vamos a usar el fucsia para hacer las rosas y el verde para hacer las hojas. Y también vamos a necesitar el ganchillo acorde de 3 milímetros, aguja de lana y unas tijeras. Vamos a empezar. Vamos a hacer un nudo deslizado, ponemos la parte larga encima de la parte corta del hilo y vamos a traerlo por aquí abajo para crear nuestro nudo deslizado. Aquí vamos a insertar el ganchillo, ajustamos, recordemos este es un ganchillo de 3 milímetros y ahora vamos a hacer 28 cadenas. Muy bien, ya tengo mis 28 cadenas. Para hacer la rosa pequeña, las instrucciones son las mismas, pero solo hacemos 12 cadenas. El resto de instrucciones son iguales. Después de hacer las cadenas iniciales, en este caso 28 para la rosa grande, vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y en la cuarta cadena desde el ganchillo, o sea en la número 28, vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo en esa cuarta cadena, enganchamos el hilo, nos quedan 3 aritos montados en el ganchillo, atravesamos primero los 2 primeros y después los 2 últimos. Y ya tenemos nuestro primer punto alto en esa cuarta cadena desde el ganchillo. Ahora vamos a hacer otro punto alto en ese mismo huequito, en esa misma cadena. Enlazamos, insertamos el ganchillo en ese mismo huequito y salimos. Aquí tenemos nuestros 3 aritos para punto alto. Y ahí ya tenemos lo que yo voy a llamar un abanico, solo de 2 puntos altos. Ahora voy a ir a la siguiente cadena y voy a hacer otro abanico. En cada una de las cadenas vamos a hacer un abanico, o sea, 2 puntos altos en el mismo punto, en la misma cadena. Enlazamos, insertamos ahí en la segunda cadena. Hacemos un punto alto. Y en la misma cadena otro punto alto para terminar ese abanico. Y así seguimos de cadena en cadena haciendo 2 puntos altos por cadena. Bueno, muy bien, ya terminé esa primera fila donde hemos hecho 2 puntos altos, un abanico en cada cadena. 2 puntos altos en cada cadena disponible. Esto nos va a quedar como un poquito enrollado, es normal. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y vamos a girar nuestro trabajo. Ese primer punto, que es de donde sale la cadena, no lo vamos a trabajar. Vamos a pasar al siguiente punto, a la siguiente barriguita disponible y ahí vamos a hacer un punto bajo. Insertamos el ganchillo en toda la barriguita, enganchamos y hacemos un punto bajo. Luego, en el siguiente punto, vamos a hacer un medio punto alto. Enlazamos como si fuéramos a hacer un punto alto, insertamos el ganchillo, salimos, nos quedan 3 aritos y los atravesamos los 3 juntos. Ahí ya tengo mi medio punto alto. Y ahora en ese mismo punto donde acabamos de trabajar, vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo, salimos en el mismo agujero. Y ahora vamos a hacer un punto alto. Entonces en ese mismo agujero nos quedan medio punto alto y un punto alto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y aquí vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos. Enlazamos, insertamos el ganchillo,
un punto alto y en ese mismo agujero otro punto alto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer otro abanico. Enlazamos, punto alto, enlazamos y punto alto en ese mismo agujero. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer otro abanico de 2 puntos altos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y un medio punto alto. Entonces enlazamos y empezamos por aquí con un punto alto y ahora un medio punto alto. Muy bien, ya tengo ahí en ese punto un punto alto y un medio punto alto. Y ahora, para terminar nuestro arco, vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo. Punto bajo por aquí. Y ya terminamos nuestro arco. Esta segunda fila va a estar compuesta de 7 arcos como estos. Vamos a hacer arcos hasta llegar al otro lado. Si estamos haciendo la flor pequeña, solo vamos a hacer 3 arcos, no nos alcanza para más, pero las instrucciones son iguales. Entonces ahora voy a empezar el siguiente arco, que empieza más o menos igual. Vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Enganchamos y seguimos atravesando para hacer un punto deslizado, un punto enano. Y ahora sí empieza nuestro segundo arco. Aquí hacemos un punto bajo. En el siguiente punto, medio punto alto y punto alto. Medio punto alto y punto alto. En el siguiente punto, un abanico. Vamos a hacer ahora 3 abanicos. Este es el primero. Ahora el segundo abanico en el siguiente punto. Y ahora en el siguiente punto, el tercer abanico. Bien, ya tengo 3 abanicos y ahora en el siguiente punto voy a hacer punto alto y medio punto alto para ir bajando mi arco. Entonces empezamos con un punto alto y en ese mismo punto un medio punto alto. Bien, ya va bajando mi arco y para terminarlo vamos a hacer un punto bajo. Entre arco y arco hacemos un punto deslizado y aquí ya volvería a comenzar un nuevo arco como el que acabo de hacer ahora. Las instrucciones son las mismas, vamos a escribirlas por aquí para que no se me pierdan. Primero un punto bajo, en el siguiente punto un medio punto alto y un punto alto. Luego 3 abanicos, cuando hayamos hecho los 3 abanicos, en el siguiente punto hacemos un punto alto y un medio punto alto y luego en el último punto del arco hacemos un punto bajo. Y ya para separar los arcos hacemos siempre un punto deslizado y volvemos a empezar otro arco. Aquí después de ese punto deslizado ya me tocaría hacer de nuevo un punto bajo para empezar mi tercer arco. Muy bien, aquí ya terminé mi segunda fila de arcos. Ahora sí esto me va a quedar más enrollado que antes. Y aquí al final terminamos con un punto deslizado. Si por lo que sea hicimos más o menos puntos, nos confundimos y aquí al final no nos termina el arco como queremos, podemos hacer unos puntos deslizados para terminar la fila. Aquí no pasa nada porque este va a ser el centro de nuestra rosita, entonces no se va a ver si hay algún error pequeño aquí en esta zona. Vamos ahora a cortar el hilo, lo vamos a cortar bastante largo porque este va a ser el mismo hilo
con el que enrollemos la rosa, con el que fijemos al final la forma de la rosita. Entonces dejamos un hilo largo, cortamos y aquí ya puedo retirar mi ganchillo. Entonces ahora para ensamblar la rosa vamos a mandar este hilo aquí para abajo y vamos a empezar a enrollar desde la parte inicial, desde donde está el hilo. Vamos a ir enrollando. La rosa pequeña, que es de 3 arcos, sería algo más o menos así. Podemos abrir un poco la vuelta final para crear como unos pétalos aquí en la parte de abajo, como más abiertos. Bueno, entonces aquí ya tengo mi aguja de lana y eso simplemente voy atravesando, voy dando un par de puntadas ahí abajo, sin apretar mucho tampoco, atravesando todas las capas que tengo de mi rosita, para que después no se me vaya a soltar una capa interior. Cuando ya esté lista la forma que le queremos dar, podemos hacer un remate final para que no se me suelte ese hilo, pero vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a cortar ni a camuflar de momento, porque este va a ser el hilo que nos va a ayudar para crear el ramito con las hojas. Entonces lo dejo ahí. Para las hojas estoy usando el hilo verde. Voy a empezar con un nudo deslizado, ponemos la parte larga encima de la parte corta, ya sabemos crear nuestro nudo deslizado y la hoja la voy a empezar con 8 cadenas. Muy bien, aquí ya tengo mis 8 cadenas. Para empezar, ya tengo las 8 cadenas que van a ser la base alrededor de la cual va a crecer la hoja. Ahora vamos a hacer una cadenita extra y en la segunda cadena desde el ganchillo, o sea en la cadena número 8, vamos a hacer un punto bajo. Ahí está mi punto bajo. Ahora voy a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena. Muy bien, ahí está mi medio punto alto. Ahora en las siguientes 4 cadenas voy a hacer un punto alto en cada una de ellas. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto. Y en la última cadena voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer ahora 2 cadenas al aire para dar la vuelta. Aquí giro la hoja. Y ahora con la hoja girada voy a empezar a hacer los mismos puntos como si fuera un espejo. Entonces en la primera cadena, que puede estar un poquito escondida, ahí voy a hacer un punto bajo. Todo como un espejo, igual al otro lado. Punto bajo, en la siguiente cadena un medio punto alto. En las siguientes 4 cadenas un punto alto en cada cadena. Ahora en la siguiente un medio punto alto. Y ya en la última un punto bajo. La última también puede estar un poquillo escondida. Ahí hacemos el último punto bajo. Y ya tengo lista mi hoja. Bueno, ya con mis 2 hojas voy a armar el ramito. Entonces las ubico en el ángulo que quiera. Luego pongo la rosa en el centro. Y bueno, ahí vamos cosiendo
según la forma que le queramos dar a nuestro ramito. Listo, crocheteros, ya está lista mi rosa con sus hojitas, ideal para decorar gorritos, bandas para el pelo, abrigos, camisetas o, en mi caso, para alegrar un rincón de casa. Espero que les haya gustado este tutorial, como ven es muy fácil, muy rápido y queda genial. Espero que se animen a tejerlas. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.